Dios le bendiga, mis hermanos, una vez más. Vamos a buscar la palabra. Amén. Juan. Ok. Vamos a volver a la palabra de Dios y vamos al Evangelio según San Mateo. El Evangelio según San Mateo, capítulo 25. Mateo, capítulo 25. Versículos 14 al 30. Mateo capítulo 25, versículos 14 al 30. Si lo tienen y pueden ponerse de pies, se lo agradezco para que leamos la palabra de Dios con atención y reverencia. Dice la palabra de Dios: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Oremos. Padre, nos presentamos ante tu presencia, ante tu santa y bendita palabra, reconociendo que sin ti no somos nada y separados de ti nada podemos hacer. Dios, te pedimos que tú nos hables a través de tu palabra. Señor, que tú ministres cada uno de nuestros corazones y que tú nos ayudes, Padre, a responder en obediencia ante el llamado de tu palabra. Ayúdanos, Señor. Danos tu fuerza, danos la capacidad para nosotros obedecer tu palabra y vivir conforme a ella. Y que todo eso lo hagamos únicamente para tu gloria y tu honra. Todo esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. El mundo hoy día está más inclinado a la mentira que a la verdad, más inclinado al mal más que al bien. Lamentablemente eso es lo que se ve en el día actual y lo que se está viviendo. Las personas han perdido el deseo por la búsqueda de Dios en sus vidas. Las familias ya ni se preocupan por pasar tiempo juntos, no se preocupan por comer juntos, por cenar juntos.
Incluso los padres hoy día ni le interesa enseñarle a sus hijos sobre Dios y su palabra. Lamento decir lo siguiente, pero aún los creyentes hoy día han perdido la dirección y no enseñan la palabra de Dios a sus hijos. Le han dejado esas enseñanzas a otras personas, a otras autoridades, a otras instituciones. Quizás por la falta del compromiso ante Dios o tal vez por su propio enfriamiento espiritual. Entonces sucede lo siguiente, terminan los hijos siendo adoctrinados por las escuelas, las ideas de este mundo en el cual estamos viviendo. Un mundo caído, un mundo perverso, un mundo completamente contrario a las verdades de Dios. Un mundo que está completamente de espalda a Dios, sin ningún deseo, ni siquiera de virarse para decir, ¿qué tan lejos me he ido? ¿Qué tan lejos estoy de la verdad? ¿Qué tan lejos estoy de Dios? Ni siquiera eso. En una encuesta que hizo el grupo Barna sobre los padres cristianos practicantes de la fe, personas que se congregan, que adoran al Señor, que se interesan por la vida y formación espiritual de sus hijos, a través de esa encuesta encontraron que solo el 51% de estos padres realmente se preocupan por la vida espiritual de sus hijos. O sea, que de cada 10 creyentes, padres o madres, que están comprometidos con el Señor, solo 5 se preocupan por la vida espiritual de sus hijos. Eso es bien preocupante escuchar, bien preocupante, mis hermanos. Y es triste que hoy día, como hemos escuchado por ahí, que es la realidad, los hijos son los que terminan llevando a los padres a la iglesia y no los padres a los hijos. En los tiempos de antes, no sé ustedes, pero me acuerdo que los padres se preocupaban por la vida espiritual de sus hijos. Le trataban de mostrar los caminos de Dios con no solo verbal, no solo llevándolo a la iglesia, sino mostrándole y tratando de vivir y modelar una vida piadosa ante ellos. Trataban de que ellos entendieran por lo menos sobre la persona de Dios y cómo estábamos llamados a vivir para Él, cómo estamos llamados y le pertenecemos a Él. La realidad es que hoy día nos hemos alejado bastante de ese estilo de vida. Solo hay que mirar alrededor en la sociedad que estamos viviendo y no estamos muy lejos de esta realidad. Y hay muchas razones por las cuales podríamos decir que esto está sucediendo, que en alguna manera son válidas, por decirlo así. Por ejemplo, los horarios de trabajo. Hay que trabajar más horas para poder sostener a la familia. ¿Por qué? Porque el costo de la vida está mucho más caro hoy día. Entonces, sucede lo siguiente. Vivimos en una época ahora actual donde en el matrimonio terminan teniendo que trabajar ambas parejas, esposo y esposa, madre y padre. Y no por deseo propio, sino por obligación. Tienen que salir para tener una vida que pueda cubrir los gastos básicos del hogar, debido al incremento en las necesidades del día a día. Al tener que trabajar más, nos cansamos más. Y al cansarnos más, tenemos menos deseos y fuerzas para otras cosas. Como el tiempo personal de la búsqueda de Dios en nuestras vidas primeramente. Minimizamos el tiempo devocional personal y familiar. Si acaso 5 minutos, tal vez 10, para hacerlo y no dejar la costumbre. Minimizamos el tiempo personal mío con Dios, no tan solo el familiar. Y muchas veces al momento de hacer eso,
Al momento que decimos, bueno, este es mi tiempo con el Señor, estamos súper agotados y no damos abasto. Yo no sé ustedes, pero yo me he dispuesto a orar muchas veces y a medida de la oración me voy. Es la realidad, pasa. Nos pasa a todos. Nos pasa a todos. ¿Por qué? Por lo que acabamos de mencionar. El trabajo, los horarios, el corre-corre del día a día, el estilo de vida, las necesidades, que la escuela, que el almuerzo de los muchachos, que la compra de la semana, que hay que lavar, que hay que fregar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero incluso podemos irnos más lejos y preguntarnos, ¿dónde dejamos la iglesia? Estamos hablando del tiempo devocional, familiar y personal, pero ¿dónde dejamos la iglesia? El tiempo de congregarnos, el tiempo de servir en el culto o asistir a la célula, o en nuestra comunidad como representantes del Señor en esta tierra, servir a la comunidad. Nos podemos preguntar, ¿qué yo he hecho con lo que Dios ha depositado en mí? ¿Qué tal los dones y los talentos que Dios me ha dado para edificar y bendecir su pueblo? ¿Qué estoy haciendo con lo que Dios ha encomendado en mis manos? Las responsabilidades que me ha otorgado. ¿Qué he hecho? ¿Qué debo hacer? Le invito a que hoy veamos unos ejemplos de qué hacer con lo que Dios ha puesto en nosotros y cómo responder ante el llamado de Dios. En el pasaje que acabamos de leer, en Mateo 25, vemos que el Señor le está hablando a los discípulos a través de una parábola. Y lo primero que vemos y debemos notar es que podemos o debemos invertir lo que el Señor ha puesto en nosotros a tiempo completo. Quiero aclarar que este pasaje no se está dirigiendo al dinero. No se refiere a invertir y hacernos ricos con el Señor y con su obra. Hoy día hay personas que usan pasajes como este para referirse a una ganancia monetaria o a un sistema lucrativo usando el Evangelio. Esa no es la enseñanza de este pasaje. Eso no era lo que el Señor le estaba predicando a los discípulos, lo que le estaba enseñando a los discípulos. Hoy día le llaman a eso el Evangelio de la prosperidad. No es lo que la Biblia está enseñando aquí. Vemos que el Señor Jesucristo, hablándole a los discípulos en una parábola, y el Señor solía enseñarle a los discípulos con parábolas, para que ellos tuvieran mejor entendimiento de lo que Él estaba queriendo mostrarle. Y una definición básica de la palabra parábola es lo siguiente: una historia hecha con el fin de ilustrar una verdad espiritual. Punto. Eso era lo que el Señor quería hacer con los discípulos. Usar una ilustración, usar una historia, un hecho, para mostrarle una verdad espiritual. Y así era que el Señor le enseñaba a los discípulos. Lo podemos ver a través de todos los evangelios. Pero en esta parábola, el Señor quería enseñarle a los discípulos el valor del reino de Dios. Él quería que ellos entendieran lo importante que era la vida del creyente ante el Señor y, más importante, lo que el creyente decidía hacer con lo que Dios pone en sus manos. Nos encontramos con el primer ejemplo que el Señor le muestra a ellos, y es el del hombre que recibe los 5 talentos. Este hombre, como vemos aquí en la palabra, decidió tomar estos talentos y duplicarlo para su Señor. Me imagino, aunque la escritura no da el detalle, pero podemos ver ciertas palabras que quizás nos den una imaginación de cómo pasó, qué pasó con este hombre, cómo le fue invirtiendo eso. Y a mí me gusta mucho hacer eso. A mí me gusta mucho cuando yo leo la Biblia, tratar de trasladarme a ese momento
y me hago una imaginación de cómo pudo suceder, cómo fue quizá ese momento. Y por eso digo, la Biblia no nos da el detalle, pero nos podemos suponer que este hombre trabajó haciendo obras de derecha a izquierda, incansable, de arriba a abajo. Yo me lo imagino yendo por el pueblo, negociando, mira, yo tengo 2, te doy 3, tú me das 4, etcétera. Mira, te doy esto, tú me das aquello. Con el fin, ¿qué fin? De duplicar lo que su Señor le había dejado. En ningún momento vemos aquí que este hombre lo que invirtió, lo invirtió para ganancia propia, sino para el Señor, para su Señor. Él hizo todo lo que hizo para duplicar los talentos, no para su propia ganancia, sino para la ganancia de su Señor. Él se fajó, trabajó para engrandecer lo que su Señor le había dado. En ningún momento este hombre quiso trabajar para su propio beneficio, sino que en todo momento mantuvo el interés de su Señor por primero en su vida. Estamos siguiendo el pasillo, estamos siguiendo el carril. No sabemos, porque la palabra no da detalles, y es una parábola, pero imagínense quizás todo lo que este hombre arriesgó para querer complacer a su Señor y hacerle ver que Él estaba trabajando para su gloria. Me imagino que este hombre, no sabemos si tenía familia, no sabemos mucho datos, pero me imagino que este hombre, según lo que dice la Escritura, que él duplicó esos 5 talentos, me imagino que hizo y deshizo con el principio y el propósito de glorificar a su Señor, de entregarle a su Señor doblemente lo que Él había puesto en sus manos. En Colosenses capítulo 3, versículo 17, la palabra nos dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias al Padre por medio de Él. Y en Colosenses 3, versículos 23 y 24 nos dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Lo que este hombre estaba haciendo, no lo hacía para él ni para otra persona, sino para su Señor. Para su Señor. Entonces, según lo que vemos, no importa qué tanto el Señor ha puesto en tus manos. No importa si el Señor ha puesto mucho en tus manos o el Señor ha puesto poco en tus manos. Lo que importa es que lo ha puesto el Señor. A cada creyente el Señor lo dota con un talento, con un don, con algo para que eso edifique el pueblo de Dios, para que eso ayude a expandir el reino de Dios en esta tierra. Nuestro compromiso debe ser con el Señor primeramente. Primeramente con el Señor y con lo que Él nos manda hacer en su palabra. Aunque eso implique tomar riesgos o hacer sacrificios. Siempre y cuando esos riesgos y esos sacrificios sean para poner a Dios primero y traerle a Él las primicias. Tenemos que recordar constantemente, mis amados hermanos, que esta tierra es pasajera. Esto aquí es pasajero. Nada de lo que aquí tenemos lo vamos a tener por la eternidad. Lo que sí usted va a tener por la eternidad es su salvación y la vida eterna. Entonces cuidémosla, como dice el apóstol Pablo. Trabajemos nuestra salvación con temor y temblor. ¿Por qué? Porque es lo que el Señor nos promete. Cuando el Señor decide salvarnos, cuando el Señor decidió llegar a su vida,
No le dijo, te voy a salvar, te voy a dar vida eterna y muchos bienes y posesiones. No, vida eterna, para que more en la eternidad. Entonces, esto aquí es pasajero. Sí, necesitamos materiales en este mundo, es la verdad. Tenemos que vivir, tenemos que comer, tenemos que trabajar. Eso es parte de esta tierra. Pero nuestro corazón no debe estar apegado a eso. Nuestro corazón no debe servir a eso primero, sino a Dios, quien provee todas esas cosas. Recordemos, esta tierra es pasajera y las cosas de este mundo son vanidad de vanidades. Invirtamos en el Señor y para su reino eterno. Lo que Dios ha puesto en usted, úselo para la gloria de Dios. Inviértalo para el reino de Dios. No se quede con lo que el Señor ha puesto en usted. Y vamos a ver más adelante. Mateo capítulo 6, versículo 19 al 21. Nos dice: no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Si podemos ver aquí, claro, es un asunto de corazón. Es un asunto de corazón. ¿Dónde está mi corazón? ¿Entiendo yo lo que Dios ha puesto en mí? ¿Entiendo que lo que Dios ha puesto en mí es para Él? ¿Lo entiendo? ¿Lo estoy haciendo? ¿Estoy viviendo para el Señor? Pongamos nuestra mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Y como dije, sí, estamos en esta tierra y tenemos que vivirla hasta el que el Señor decida. Tenemos que estar aquí hasta que el Señor decida o llevarnos o venir a buscarnos. Pero vivamos en esta tierra para el Señor y para su gloria. Vivamos en esta tierra para engrandecer y complacer todo lo que el Señor quiere de nosotros. No vivamos en esta tierra para complacer mis deseos y gloriarme yo mismo. Son dos cosas muy diferentes. Somos llamados a vivir para la gloria de Dios. Sí podemos hacer algo entre esas dos disyuntivas y es reconciliarlas. Podemos vivir en esta tierra para el Señor, para engrandecerlo a Él y para su gloria, a través de lo que nosotros tenemos, a través de lo que salimos a buscar. El punto es, punto principal es, ¿de dónde sale? ¿Por qué lo hacemos? ¿Para quién lo hacemos? Acudamos al Señor y pidamos a Él que nos permita tener la mentalidad y el corazón correcto para vivir conforme a su verdad, para nosotros poder invertir lo que Él ha depositado en nosotros, no para nosotros, sino para Él. Seguimos viendo en el pasaje que tenemos este hombre que recibió 5 talentos, entregó 10, o sea, lo duplicó, y la respuesta que le dio su señor. Pero también hubo otro hombre que recibió 2 talentos. Y vemos lo que sucedió con él. Entonces, vemos que debemos invertir lo que el Señor ha puesto en nosotros, aunque sea poco. Aunque sea poco. En el pasaje nos dice que el segundo hombre recibió esos 2 talentos, pero que esos 2, él los duplicó también. Este hombre, al igual que el primero, probablemente se fajó y trabajó para su Señor. No se fijó en lo poco que le dieron. Dese en cuenta. No se fijó en lo poco que le dieron. El Señor le dio 2 talentos. Él no dijo, ¿y por qué tú le diste 5 a él y a mí 2? No, él no dijo eso. Él lo cogió y ya él sabía la meta que él tenía. El corazón estaba dispuesto para una sola cosa. Y era para glorificar a su Señor.
No se quejó de lo poco que recibió, sino más bien se animó, se puso a trabajar para conseguir más para su Señor. Él tenía la mentalidad correcta de trabajar para su Señor y engrandecerlo. Nosotros por igual somos llamados a trabajar para el Señor. El Señor espera de nosotros que vivamos conforme a su verdad y su voluntad para su gloria. Somos motivados bíblicamente a engrandecer el reino de Dios en esta tierra. Es parte del propósito por el cual el Señor decidió salvarnos y dejarnos aquí. Yo siempre digo, el Señor es soberano, ¿verdad? Sí. El Señor es omnipotente, omnisciente, omnipresente. Sí. El Señor es todopoderoso. Sí. Entonces, si el Señor hubiese querido salvarnos y llevarnos directamente a la eternidad, lo hubiera hecho. Pero el Señor nos salvó y nos dejó aquí con un propósito. ¿Cuál es ese propósito? Su gloria y engrandecer su reino en esta tierra. Darle a conocer a los confines de la tierra quién es Jesucristo. Si nos fijamos en la palabra, hay muchos versículos que nos animan a tener un estilo de vida como ese. 1 Corintios capítulo 15, versículo 58, nos dice, así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. No es en vano. No trabajamos en el Señor vanamente. Lo que ustedes hagan para el Señor, lo que nosotros hacemos para el Señor, mis queridos hermanos, no es en vano. No es en vano. Nada, nada. Sea poco o sea mucho a nuestros ojos natural, no es en vano. Porque es para el Señor que lo estamos haciendo. Efesios 2:10 dice, porque somos ¿qué? Hechura suya. ¿Creados en quién? En Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Somos llamados a andar en el Señor, a trabajar para el Señor, a glorificar al Señor. Y el Señor es tan bueno y tan maravilloso que dice Mateo 6, versículo 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y que, y lo demás vendrá por añadidura. Ahí en ese pasaje, lo demás se refiere a las necesidades nuestras. Todas las necesidades nuestras el Señor las va a cubrir. Procuremos ponerlo a Él primero, procuremos buscarlo a Él primero, de corazón, con sinceridad, y Él suplirá todas nuestras necesidades. Somos llamados a vivir una vida que refleje a Cristo, que le traiga gloria a Dios. El Señor ha puesto en cada creyente dones y talentos para que su iglesia sea edificada. Los talentos que el Señor ha puesto en usted, en mí, los dones que el Señor ha puesto en usted, en mí, no es para nosotros. Es para Él, es para su pueblo, es para que su iglesia crezca, para que su reino expande. Yo no sé cantar, pero le doy gloria a Dios por los hermanos que cantan, que el Señor ha puesto ese talento, esa voz, para entonar alabanzas, para que nos dirijan hacia la adoración a Él. ¿Por qué? Porque somos un cuerpo. Somos un cuerpo, diferentes funciones, pero todos miembros los unos de los otros. Entonces, somos llamados a vivir para el Señor. Somos llamados a que lo que el Señor pone en nosotros lo dupliquemos para Él. Entonces, al momento que cada uno de nosotros trabajemos para el Señor, con lo que Él ha puesto en nosotros, cada vez que decidimos hacer eso, ¿usted sabe qué pasa? El pueblo de Dios se edifica. El pueblo de Dios crece y el Señor se glorifica. No es coincidencia que estamos aquí, mis hermanos. No es coincidencia que existe la primera iglesia bautista hispana de Hazleton. No es coincidencia, es un propósito que Dios tiene para con nosotros aquí, con ustedes aquí.
Y ha puesto a cada uno de ustedes aquí porque tiene algo diferente en cada uno de ustedes para que cuando se junten para la gloria de Él, nos complementamos. La oreja nunca podrá hacer lo que dice la boca, lo que hace la boca. La mano nunca podrá hacer lo que hace el cerebro. Son dos cosas diferentes, pero ¿qué pasa? Cuando funcionan, el cuerpo trabaja. Entonces somos llamados a invertir lo que el Señor ha puesto en nosotros, en mí, en ti, en ustedes, para que su pueblo crezca, para que su gloria se manifieste y para que su reino se expanda en la faz de la tierra. Te pregunto, ¿estás poniendo a trabajar lo que Dios ha puesto en ti? ¿Estás poniendo a trabajar lo que Dios ha puesto en ti? Y no me refiero de estar aquí predicando, ni adorando, ni en una consola. Me refiero en tu día a día, en tu trabajo, en tu hogar, en la célula. Lo estás poniendo a trabajar. Estás usando los dones y talentos para la gloria de Dios, para la edificación de la iglesia del Señor, para edificar a los hermanos. ¿O crees que no tienes lo suficiente en ti para trabajar para el Señor? Todo el que ha puesto su fe en Jesucristo como Señor y Salvador de su vida, tiene algo que el Señor ha puesto en él o en ella para que su pueblo sea edificado y él sea glorificado. Vimos el hombre con los 5 talentos. Invirtió a todo tiempo. Vemos el hombre con 2 talentos. Lo duplicó, no se quejó, era menos, pero lo hizo más, porque tenía el corazón dispuesto para hacerlo para su Señor. ¿Qué estás haciendo con lo que el Señor ha depositado en ti? ¿Qué estás haciendo con los talentos y los dones que Dios ha puesto en tu vida? ¿Lo estás poniendo a servicio del Señor? ¿Tiene el corazón dispuesto a duplicarlo para Dios? ¿O lo estás atesorando y lo estás enterrando? Como vemos el tercer ejemplo. Vemos lo que sucede cuando no invertimos lo que el Señor ha puesto en nosotros. Si se dan cuenta, versículo 26 en adelante, respondiéndole el Señor, le dijo al que enterró el solo talento que le habían dado: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí, por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo a quien tiene 10 talentos. Porque al que tiene le será dado y tendrá más, y el que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Vemos con el tercer hombre, a quien su señor depositó un talento. Este hombre no supo manejar bien lo que habían encomendado. No supo manejar lo que Dios había puesto en sus manos. Tomó el talento que su señor le había dejado y en vez de invertirlo como los primeros 2 hombres, lo que hizo fue esconderlo, porque tenía miedo perderlo y no arriesgarse por su señor. Ese corazón estaba mal. No había un corazón dispuesto para el Señor, sino más bien para sí. Él entendía que lo que él tenía quizás no era suficiente. Quizás no eran 5, quizás no eran 2. Yo nada más tengo 1 y si fallo, ¿qué pasa? Déjame mejor guardarlo. No supo aprovechar lo que habían puesto en él, aunque fuera poco. Este hombre, podemos decir que de una manera u otra fue perezoso y no diligente.
Dejó que la pereza lo arropara. Dejó que el miedo lo arropara. Dejó que la duda lo arropara. Y se quedó con los brazos cruzados, con las manos cruzadas. Con las manos cruzadas. Y en Proverbios nos recuerda qué pasa. Capítulo 6, versículos 6 al 11 dice: Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Que el Señor nos libre de la pereza. Que el Señor nos permita ser diligentes con lo que Él ha puesto en nosotros. No se trata de nosotros, se trata de Él. No hacemos para nosotros, hacemos para Él. Y Él entonces hace y resuelve todo lo que nosotros tenemos. Porque por más buen trabajo que usted tenga, mi querido hermano y hermana, por más habilidades que usted tenga en poder desarrollarse en un empleo, por más sabiduría que usted tenga, inteligencia, quizás estrategiamente, haciendo cierto tipo de trabajo, adivine que le voy a dar una sorpresa. Eso no viene de usted, viene del Señor. El Señor es que le ha puesto esa inteligencia, esa sabiduría, esa habilidad para usted desarrollarse, para poder sostenerse, para poder mantenerse. Aunque sea un trabajo, 2, 3, como sea, el Señor es que le concede las fuerzas para poder hacer eso, para poder mantener y sostener su familia y su hogar. Entonces, al final del día, todo proviene de Dios. Pongamos al Señor primero y lo demás vendrá por añadidura. Espiritualmente, físicamente, económicamente, mentalmente, como usted quiera mental. Dios debe ser primero. La palabra nos exhorta y nos manda que seamos diligentes con lo que Dios ha encomendado en nuestras manos. Él espera que seamos siervos útiles para que Él se glorifique. Si ponemos nuestra fe en Él, entendiendo que Él es quien nos capacita y nos prepara para la tarea, podemos hacer eso y mucho, mucho más para la gloria de Dios. Usted se puede sentir la persona más incapaz. Y créame, sé por qué se lo digo. Por mí mismo. Pero el Señor se glorifica. Porque a Él lo que le interesa es su corazón, no su habilidad. Porque la habilidad es que le da, Él es que la da, Él es que la maneja, Él es que lo capacita. Se trata de Él, no de nosotros. No sé cuántas veces lo puedo repetir, pero se trata de Él, no de nosotros. Aquí vemos el triste resultado de no usar lo que Dios ha puesto en nosotros, de no manejar lo que Dios ha puesto en nuestras manos correctamente. Este hombre que no invirtió, no trabajó para el Señor, tuvo que sufrir las consecuencias. Cuando no usamos para Dios lo que Él ha puesto en nosotros como dones o talentos que Él ha puesto en nosotros, terminamos perdiéndolo. Porque Dios nos lo quita para que otro lo haga. Y esa es la realidad. Esa es la realidad. Cuando huimos del Señor, cuando huimos de servir, cuando huimos de participar, el Señor tiene gracia y misericordia, sí. Pero dentro de esa gracia y esa misericordia, el Señor es justo. Dice, ok, mi hermano, no hay problema. Quédate ahí sentadito. Fulano, mira, ven. ¿Por qué? Porque se trata de Él y no de nosotros. Dios no nos ruega para que le sirvamos. Él no nos necesita. Él no nos necesita, mis hermanos. Créanme. Pero para nosotros debe ser un privilegio
y un gozo poder servir al Señor y trabajar para su reino, con lo mucho o lo poco que Él ponga en nosotros. No mirando a quién. Como dijo el salmista Asaf en el Salmo 73, se quejaba constantemente por lo que el impío hacía y cómo el impío prosperaba y cómo él, que decidía servir al Señor, se lo estaba llevando quien lo trajo. Pero al final entendió y dijo, ahora entiendo, mi porción es Jehová para siempre. Porque al principio su corazón estaba quitado de Dios y puesto en esta tierra. Pero cuando él entendió que su corazón es del Señor y esta tierra es pasajera, dijo, entendí. Sea lo que sea que usted haga para el servicio del Señor, hágalo de corazón y con gozo para Dios. No lo haga para el hombre, no lo haga para el pastor, no lo haga para el líder, no lo haga para nadie, hágalo para Dios. ¿Por qué? Porque Dios es quien lo ha puesto a usted ahí. Ojo, atención. Si el pastor le dice, mi hermano, necesito, no el pastor que lo está llamando usted ahí, Dios pone en el corazón del pastor, mira, fulano. ¿Por qué? Porque Dios tiene esto todo calculado. Yo cada vez que pienso en eso, pienso en el Señor sentado en una mesa de ajedrez. Conoce todas sus piezas, saben cómo se mueve, dónde se mueven y a dónde llegan. El Señor sabe que con un peón no puede llegar al otro lado de la tableta, de la tabla. ¿Por qué? Porque el peón nada más se mueve un espacio. Perdonen la ilustración de ajedrez. Pero él sabe que con la reina él puede cruzar entero. Entonces, el Señor sabe lo que tiene. El Señor sabe lo que ha puesto en usted. Es Él que lo ha puesto. Deje que el Señor lo use para su gloria. 1 Corintios capítulo 10, versículo 31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, ¿qué dice? Hacedlo todo para la gloria de Dios. Que el Señor nos permita servirle con todo lo que tenemos. Sobre todo, que Él nos capacite para dar lo mejor de nosotros, para su reino y su gloria. Cuidemos nuestro corazón, por favor, hermanos queridos. Se lo digo a ustedes, pero ya me prediqué a mí. El Señor me dio mi porción. Cuidemos nuestro corazón y guardémoslo en el Señor, porque de Él mana la vida. Para terminar, hay un libro que comencé a leer que se los recomiendo, buenísimo, de un puritano llamado John Flavel, o Flavel. Está en inglés, lo tienen en español creo, se llama Keeping the Heart, guardando el corazón. Y él dice en ese libro lo siguiente: el corazón es como un instrumento musical. Cuando está afinado suena lo más bello, pero cuando se desafina, por más que lo toque, esas notas van a salir desentonadas y el sonido horrible. Por lo tanto, para que eso no suceda, constantemente afine el instrumento para evitar un mal sonido. El corazón es igual. Para evitar desconectarnos del Señor y caer en tentación o una práctica pecaminosa, debemos procurar estar constantemente en comunión con el Señor. Al estar en esa comunión diaria con el Señor, Él nos afina a través de su palabra para que seamos el mejor instrumento posible para su gloria. ¿Estás tú afinado o desafinado ante el Señor? ¿Necesitas que el Señor te ayude para que inviertas lo que Él ha puesto en ti y lo dupliques para su gloria? ¿Quieres vivir en plenitud para el Señor? Entonces encomienda tu vida a Él, cree en Él y Él hará. Al final, cuando el Señor regrese y estemos ante su presencia, y esto lo digo de todo corazón, que podamos escuchar la siguiente frase: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel. Sobre mucho te pondré.
Entra en el gozo de tu Señor. Oremos. Padre, gracias, porque podemos ampararnos en tu gracia y en tu misericordia, Señor, por los méritos de Cristo. Gracias por el sacrificio de tu Hijo en la cruz. Gracias por derramar tu sangre a costo de nuestro pecado y entregar tu cuerpo para perdonarnos de toda maldad, Señor, y perdonarnos de todo pecado y darnos vida eterna. Gracias, Padre, porque todo depende de ti. Nada depende de nosotros ni de nuestras fuerzas, sino que tú, oh Dios, nos capacita, nos llena a través de tu Espíritu Santo y nos ayuda a vivir una vida que te agrade a ti, Señor. Gracias porque podemos esperar en ti. Gracias porque tenemos una esperanza viva, que no se mancha, que no se daña y que es eterna. Gracias, mi Dios, por cada uno de mis hermanos y hermanas presentes en esta tarde. Bendice tu pueblo, bendice tus hijos. Y, oh Señor, que como iglesia podamos darte a ti lo mejor de nosotros. Y que tú te glorifiques, Señor, para tu gloria y tu honra, Padre. Todo esto te lo pedimos y te damos las gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.